Bueno, buenas noches para ti y para todos, ¿no? Muchas gracias por la invitación y vamos a tertuliar ahorita a ver cómo nos va y aclarar dudas sobre esos temas tan importantes y tan cotidianos, pero que muchas veces desconocemos, ¿cierto? Esa es la idea, poder en esta ahorita despejar inquietudes, poder aclarar dudas sobre esas responsabilidades que tengo hacia mi pareja y hacia mis hijos. Más allá de esas obligaciones u esas responsabilidades que tengo con ellos, lo que sucede cuando una vez culmina esa relación, porque mientras que las cosas marchen bien, pues problemas no van a haber. No necesito conocer ni mis derechos ni mis obligaciones, pero cuando las cosas tornan un poco mal, ahí sí es donde vienen las preguntas, bueno, y es a qué tengo yo derecho, ¿cierto? Entonces, necesariamente para poder hablar de estas obligaciones, tenemos que centrarnos un poco desde esas dos formas que constitucionalmente se permite para formar familia según nuestra legislación colombiana. Una de ellas es la que conocemos con la institución matrimonial y la otra de esas formas que se contempla desde la Constitución es esa de los compañeros permanentes o lo que anteriormente llamaban los concubinatos, ¿cierto? Esa unión marital de hecho, que es la palabra técnica. Entonces, dependiendo de la institución que yo escoja para conformar familia, van a surgir unas obligaciones frente a esa otra persona y frente a mis hijos. Y se preguntará, bueno, ¿cómo así? Es que no es lo mismo estar casados a vivir en unión marital de hecho. Y me tocará pues decirle, no, no es lo mismo. Las dos instituciones son muy distintas, tienen su génesis en normas muy diferentes y por esta razón las responsabilidades y obligaciones que adquirimos frente a esa otra persona van a variar, ¿cierto? Cuando hablamos eh, de ese matrimonio, tenemos que entenderlo desde la concepción del contrato matrimonial o desde esa definición que trae nuestra codificación civil. Y nos dicen que el matrimonio es un contrato solemne. Es un contrato solemne por medio del cual dos personas se van a unir con unas finalidades. Y dentro de esas finalidades que tienen esas personas cuando se unen por el contrato matrimonial, encontramos entonces el tema de procrear, el tema de cohabitar y el aspecto de ayudarse mutuamente. Y aquí sería entonces muy lógico. Yo creo que todos hemos celebrado alguna vez un contrato. Yo creo que sea desde las partes, desde el tema de arrendamiento, desde comprar un producto, todos hemos celebrado un contrato. Y el matrimonio no se escapa entonces de esa concepción de contrato. Y mírese que si se nos dice que es un contrato, de entrada nos están diciendo, ojo, vamos a tener unas responsabilidades, nos vamos a obligar a algo. Nos estamos obligando a algo a partir de que firmamos ese documento que se llama contrato matrimonial. Y entonces, ¿a qué nos obligamos? Desde esas finalidades nos vamos a obligar a algo muy sencillo, a respetarlo, a un tema de fidelidad, a un tema de amor, a un tema de solidaridad, ¿cierto? Hay unos principios entonces que nos van a regir ese aspecto matrimonial. Y voy a hacer entonces a tratar de hacer un paralelo entre el matrimonio y la unión marital de hecho. Recuérdense que el tema del matrimonio, les decía, está en el Código Civil propiamente dicho, ¿cierto? Ya cuando hablamos de unión marital de hecho, nos vamos a ir por otra línea muy distinta al Código Civil y es una ley que surgió por allá en el año 90, perdón, que es la ley 54. Y esa ley, lo único que se buscaba con esa ley era una protección patrimonial para aquellas personas que vivían en concubinatos. ¿Por qué? Porque cuando yo me caso, como hay unos principios, hay unas obligaciones que rigen ese contrato, surge una figura patrimonial para esos cónyuges, que es la sociedad conyugal. Pero cuando yo me iba a vivir con otra persona, no surgía esa responsabilidad patrimonial entre los dos, no había esa protección. Y entonces esta ley viene a querer sanear de pronto esa deuda que se tenía, a querer buscar una protección no más patrimonial. De allí que entre esa institución no tengamos esas obligaciones o esos principios que sí están en el tema del matrimonio.
Dicho en otras palabras, en la unión marital, de hecho, desafortunadamente, ese tema del respeto, ese tema del amor, ese tema de la fidelidad, queda más a un pacto entre las dos personas de querer comportarse de cierta manera distinto al matrimonio, que sí es una obligación permanente. No sé si hasta ahí surge alguna pregunta, me estoy haciendo entender o quisieran aclarar algo hasta lo que llevamos. Yo tengo una duda, Joan. ¿Cómo funciona el tema de patrimonial cuando estás en un concubinato? ¿A partir de cuánto tiempo de que convives con esa persona ya tú debes partir con ella ese patrimonio en caso de una separación? Perfecto, claro que sí. Entonces, ojo, que es muy importante. Si mi línea es el matrimonio, por disposición legal, yo me caso y desde que me case con esa persona surge una figura patrimonial que es la sociedad conyugal. La única forma de que esa figura no nazca es de que hagamos capitulaciones. Distinto es el tema de la unión marital, de hecho. Cuando yo me voy a vivir con una persona bajo esta institución, es decir, no me voy a casar con él, sino que es la voluntad de los dos de irnos a vivir juntos, nace la unión marital, de hecho, pero solo a partir de los 2 años de convivencia vamos a presumir de que surgió la figura patrimonial, que es la sociedad patrimonial. Solo a partir de esos 2 años de convivencia, y tendrán que entrar a analizarse otros elementos, y es de que esos bienes se hayan conseguido con ayuda, esfuerzo de los dos, o sea, de los dos compañeros, cosa que no pasa en la sociedad conyugal. En la sociedad conyugal no necesito mirar cuál fue el aporte del uno y el otro, no. Allí simplemente me caso, nace la figura patrimonial. En la unión marital, de hecho, tengo que demostrar 2 años de convivencia y aparte de esos 2 años, cuál fue el aporte que yo hice para la adquisición de esos bienes. Si te entiendo bien, entonces, si tú te vas con tu pareja a vivir hoy, tienes un carro y tienes 2 apartamentos, y dentro de 3 años te separas, el carro y los 2 apartamentos, por no haber sido conseguidos durante la relación, no hacen parte entonces de la sociedad. Ojo, si estoy en unión marital, de hecho, de entrada vamos a decir no, De, no hace parte. En no te sentido casaste estricto, por la no iglesia, hace parte. no te casaste por la iglesia, sino que te fuiste Exacto, a vivir con esa persona. Llevas 3 años, te separas de él, exacto. tenías el carro antes de irte a convivir con esta persona y tenías 2 apartamentos. Entonces, al momento de la separación, eso está totalmente libre. Ojo, en sentido estricto, les digo, no hace parte. El bien como tal no hace parte. Es decir, ni la casa, perdón, ni los 2 apartamentos. Pero dentro de nuestra legislación existe una figura que se llama gananciales. ¿Y cuál es ese tema de gananciales? Es el mayor valor económico del bien al momento de liquidar la sociedad. Dicho en otras palabras, tendríamos que analizar en el 2000, si vamos a colocarlo en fechas, en el 2017, cuánto costaba el bien y a la fecha, al 2020, cuánto cuesta el bien. Ejemplo, 2017 costaba 10 millones de pesos. En el 2020 cuesta 15 millones de pesos. Cuando yo ya realice ese análisis, voy a encontrar una figura o voy a encontrar pues que entre ellos hay 5 millones de pesos de diferencia. Me toca analizar si esos 5 millones de pesos que hay de diferencia en el bien obedecen a la valorización normal de la moneda o obedece a que le realizamos alguna mejora. Esto es, enchapamos, le cambiamos la baldosa, remodelamos. ¿Qué tipo de remodelación se le realizó para poder decir, venga, ese bien tiene un mayor valor, pero no fue producto normal de valorización, sino porque yo le incorporé una mejora o ayudé a incorporar una mejora? Y en ese sentido no tendrá usted derecho a todo el bien, pero sí al mayor valor. Es decir, en este caso a los 5 millones. Tendría derecho a esos 5 millones dividido entre los dos porque sería el mayor valor
que adquirió el bien. Correcto. Y por ejemplo, con el carro, con el caso del carro, un carro normalmente no se valoriza. Tú compras un carro hoy y siempre él va perdiendo valor adquisitivo. Si hoy lo compraste en 50 millones, a los 3 años que te separaste, digamos, costaba 40 o 30 millones. ¿Ahí qué sucede? No, es un poco más difícil, es un poco más complejo siempre con este tipo de bienes, porque usted no lo decía, no lo advertía. Normalmente ese tipo de bienes en vez de aumentar, o sea, en vez de estarse valorizando, van siempre desvalorizándose. Entonces es un poco más complejo entrar. Lo Correcto. mismo ocurre, y aprovecho aquí para advertirles algo, porque casi siempre sucede inclusive en las dos instituciones. Tengo los bienes antes de, me caso, y estando casado, vendo el apartamento, que recuerdes era un bien mío, era un bien propio, pero lo vendo en vigencia del matrimonio y compro otra unidad de vivienda nueva. Ojo que ahí podemos tener problemas. Mire, lo que yo hice esa figura legalmente se conoce como subrogar. Yo estoy vendiendo un bien y estoy adquiriendo, producto de esa venta, perdón, estoy adquiriendo otro bien nuevo. Si yo voy a hacer ese cambio de un bien por otro bien, y estoy casado, debo de dejar claro en cada escritura que voy a subrogar. ¿Qué es eso? En la venta del primer bien tengo que decir, ojo, vea, yo estoy casado, pero este bien es propio y el producido de esta venta lo voy a adquirir en la compra de otro apartamento. Y cuando compre el otro apartamento, en la escritura también tengo que decir, vea, estoy casado, pero lo estoy comprando con producto de ese otro apartamento que vendí. Si no hago esa figura de subrogación, puede tener inconvenientes, se va a ver en calzas prietas. ¿Por qué? Porque al momento de liquidar la sociedad, el juez que va a mirar fecha de adquisición del bien. ¿Cuándo se casó usted? Al 1 de enero del 2017. ¿Cuándo compró el bien? Lo compré el 2 de enero del 2017. Le van a decir, señor, es un bien social. Pero ahí no es cuando se casó, sino cuando inició. Y en el tema del matrimonio. Y en el otro es, ¿cuándo inició a vivir? Al 1 de enero del 2017. ¿Cuándo compró el bien? Lo compré el 2 de enero del 2017. Muchachos, ya metió ese bien a la sociedad. O sea, se vuelve más complejo el tema. Siempre recomiendo venga, si va a hacer esa actividad, por favor, recuerde que los bienes que yo adquiera antes o de casarme o de irme a vivir son bienes propios, bienes propios. Entonces, si va a hacer ese cambio de un bien por otro bien, haga la figura de subrogación, que son esas anotacioncitas que se deben hacer en cada una de las escrituras. Vale, gracias. Bueno, recuerden que si tienen preguntas pueden habilitar sus micrófonos o pueden también escribir a través del chat para que aquí el abogado nos aproveche y nos actualice con todas esas inquietudes que tenemos. Continúa, Joan, entonces. Listo. Entonces, esos son apenas una de las tantas obligaciones, si se quiere decir. Sí, qué Discúlpame, pena. Vicente levantó la mano. Vicente, ¿nos quiere compartir algo? Bueno, Vicente creo que está sin audio. Si quieres, Vicente, puedes salir de Zoom, volver a ingresar de nuevo y en la parte inferior izquierda le dices llamar a través del celular o habilitar el sonido. Continúa, Joan. Listo. Entonces, ojo pues, que yo le llamo cuento y les ofrezco excusa de entrada por llamar el tema de las dos instituciones familiares como cuento, pero ese cuento se vuelve cada vez más complejo porque eso es lo mínimo que pasa. O sea, eso es algo que ocurre por mera disposición normativa. El tema de la institución patrimonial entre las dos, o en el caso de las dos instituciones familiares. De la mano de ese aspecto patrimonial, pues van surgiendo ciertos, si se permite, o va teniendo ciertas consecuencias dentro de nuestro ordenamiento. Primero, todos tenemos un estado civil. El estado civil por ejemplo, de Joan Rodríguez es soltero.
Pero si Joan Rodríguez contrae matrimonio, su estado civil automáticamente cambia. Ya no va a ser Joan Rodríguez de estado civil soltero, no. Ya es Joan Rodríguez, estado civil casado. Y ese tema de casado va a tener un apellido. Puede ser casado con sociedad conyugal, puede ser casado con sociedad conyugal vigente, o puede ser casado con sociedad conyugal disuelta y liquidada. Esto es, yo puedo estar casado, pero en el curso del matrimonio liquidar la figura patrimonial y sigo con mi vínculo matrimonial normal, solo que la figura matrimonial la desaparecí, ¿cierto? Y lo mismo va a pasar si estoy en la unión marital de hecho. Yo ya, si me voy a vivir con una persona, mi estado civil va a cambiar, yo ya no va a ser, no voy a ser, perdón, soltero, sino que yo ya tengo, mi estado civil es el de compañero permanente. Como en el otro es cónyuge, en este es compañero permanente. Y eso tiene una connotación muy fuerte porque el tema del estado civil de las personas me permite, entre otras cosas, conocer cuál es mi papel frente a la sociedad, pero cuál es mi papel al interior de la familia. Y se vuelve este cuento importante porque cuando yo conozco cuál es mi posición al interior de la familia, empiezo a jugar con otras normas del ordenamiento jurídico para temas, por ejemplo, como el de alimentos. Si yo estoy casado, de entrada hay una norma que me dice que por virtual principio de solidaridad, a ese tema de la ayuda mutua, a ese tema del socorro, que son unos principios propios de la institución familiar, yo le debo alimentos a mi cónyuge. Mientras esté casado, yo le debo alimentos a esa persona con la que contraje matrimonio. Lo mismo ocurre cuando estoy viviendo en unión marital de hecho. Si al ostentar ya esa calidad de compañero permanente, también le debo alimentos a esa compañera permanente con la cual yo estoy viviendo, con la cual decidí pues conformar una familia. Y eso va aumentando entonces. Vea que ya veníamos hablando dos instituciones familiares, dependiendo de la institución familiar surge una institución económica o patrimonial. A partir de allí usted tiene un estatus, es casado o está en un tema de compañero permanente y desde ese estatus entonces voy teniendo unas obligaciones frente a esa persona. ¿Hasta ahí todo claro o hay alguna duda? Yo tengo una pregunta. Cuando nosotros hablamos, yo le debo alimentos a mi cónyuge, a veces suena como un poco machista, pero este tema entiendo que es de parte y parte, ¿no? Los alimentos son de parte y parte. Sí. ¿Cómo funciona y cómo se maneja el tema económico? O sea, ¿quién le debía a quién en caso de? Perfecto, listo. Voy a aprovechar y toco dos cositas de alimentos. De entrada, es una obligación recíproca. O sea, opera en doble sentido. Si yo estoy casado y entro en un estado de necesidad, mi esposa me debe alimentos a mí, me debe dar alimentos a mí, colaborarme. Si por el contrario, ella es la que entra como en ese estado también de necesidad, no tiene cómo suplir sus alimentos, entonces también yo debo suministrárselos. Pero ojo, está vigente el vínculo matrimonial. Esa es la primera hipótesis en temas de alimentos con el matrimonio. Y lo mismo con el tema del compañero permanente. Si estoy bajo esa figura de compañero permanente, le debo alimentos a ella o viceversa. Si con ocasión al incumplimiento de algún deber, o en otras palabras también, si entro en un tema de divorcio sanción a causa de que he incurrido en una causal del orden subjetivo que es imputable a mí, esto es, le fui infiel, la maltraté, incumplí con las obligaciones que la ley me pone como cónyuge o como padre, se me comprobó que soy adicto a sustancias psicoactivas, se comprobó dentro del proceso de que soy alcohólico o que consumo frecuentemente pues bebidas embriagantes. Si eso llega a pasar en un divorcio, esa pretensión de cortar el vínculo matrimonial lleva consigo una sanción y es una condena de alimentos vitalicia para el cónyuge inocente.
En ese caso también está van doble vía. Si la infiel fue mi esposa, pues, y yo soy el cónyuge inocente, pues entonces mi esposa será la cónyuge inocente, yo le debería alimentos a ella. Pero, y es vitalicia. Sí, es vitalicia. Esa cuota es Muy delicado vitalicia. eso, pero muy, muy sensible. O sea, tú Total. le pones Ojo, que cachos eso a es tu esposa. Ella dice, me quiero separar de ti. Y a partir de allí tú le debes seguir manejando los alimentos el resto de la vida. si lo condena el juez, sí. O sea, ¿qué es lo que sucede? Como la institución matrimonial fue creada para que, pues como lo rezan al momento de que les dicen, los declaro marido y mujer, antecito de eso, pues les dice que es para toda la vida, ¿cierto? El matrimonio es una figura que fue diseñada para toda la vida. Como es diseñada para toda la vida esa figura, solamente es posible cortar ese vínculo matrimonial bajo 9 causales. Bajo 9 causales. Esas causales las vamos a encontrar en el Código Civil, en el artículo 154. Me trae 9 causales. Las primeras 7 son causales subjetivas. ¿Qué quiere decir eso? Es obedece directamente a un comportamiento de una de las dos personas que están casadas. El tema de la infidelidad, el tema de los malos tratos, el tema de incumplir con una obligación que la ley le pone como cónyuge o como padre, ojo, como cónyuge o como padre cuando se está casado. Y encontramos entonces esas primeras 7. La octava y la novena son causales remedio, el famoso mutuo acuerdo o una causal que opera a partir del tiempo. Me separé hecho por más de 2 años. Entonces allí el juez simplemente va a verificar que tengan una separación de cuerpo por más de 2 años y decreta el divorcio. En esa octava y novena no hay ningún tipo de sanción, pero si estamos en las 7 causales subjetivas y yo le pido al juez la condena de alimentos, siempre y cuando, reitérese acá, esté dentro del tiempo para poder pedir la causal de la condena de alimentos. Si estoy dentro de ese tiempo, entonces el juez no solamente corta el vínculo, sino que también condena al cónyuge culpable a que le dé alimentos de manera vitalicia a su excónyuge. Vitalicia es esto. Eso es un poco complejo, porque es hasta que esa persona fallezca, no hay no hay ninguna causal para yo exonerarme de esa cuota de alimentos. Bueno, tenemos una pregunta de Alba, que si ella quiere conocer un poco cómo funcionan las capitulaciones y cómo y si funcionan o no. Sí, claro que sí. Las capitulaciones hay de 2 tipos. Hay capitulaciones o el tema de capitulaciones para cuando me voy a casar o a contraer matrimonio, o sea, una capitulación conyugal o una capitulación marital cuando me voy a ir a vivir como en la institución de compañero permanente. En ambas instituciones, es decir, cuando me caso, cuando me voy a vivir, debo de capitular antes de. Si estoy en el matrimonio, la capitulación se debe realizar antes de ir a la iglesia o ir al notario y decir, sí, acepto. Para que puedan tener validez, las capitulaciones se hacen antes de. Ojo, en el tema del matrimonio. Las Un poco más capitulaciones, ilógico. Sí, qué pena. discúlpame, las capitulaciones o no, pues nos vamos a casar, pero entonces yo tengo este carro y estas 2 casas y eso no va a entrar en la sociedad, eso es capitular. Entonces hacemos como Perfecto. una anotación, entonces ya sabemos que si nos separamos en 10 o 20 años o dentro de 2 meses, como el hecho de haber contraído matrimonio, eso genera entrada a la sociedad, también es claro que como lo capitulamos, queda por fuera. Eso es capitular, es hacer una Ojo, anotación de qué cosas no van a entrar dentro de esa sociedad conyugal. listo. Le explico la figura de la capitulación marital y después me devuelvo un poquito porque en Colombia por lo menos se permite capitular de 3 maneras. Una de las maneras que yo puedo capitular en Colombia es esa que usted me indica, que es la exclusión de bienes. Pero yo puedo capitular de otras 2 formas también. Entonces, retomado aquí, capitulo, o sea, si voy a hacer capitulación
antes de decir si acepto, si me voy a casar. Un poco más absurdo pues más absurdo se vuelve en el tema de la institución de la unión marital de hecho, porque si voy a capitular, se supone que debo capitular antes de irme a vivir. Aquellos que hayan estado en una relación de unión marital de hecho, pues saben que eso operaría o va a operar de la forma a partir de la costumbre. Hoy me fui quedando, mañana llevé una muda de ropa, la otra semana ya dejé unos tenis, la de por allá arribita dejé otra muda de ropa más, cuando menos pensó ya está el trasteo listo. Entonces dígame cómo va a hacer usted la capitulación y desde qué día entiendo yo que usted está viviendo allá. O sea, es un poco más absurdo allí. Cuando menos pensás, Pero ya se tenés supone que debe, cuando menos pensaste medio. ya tiene medio closet. O sea, Total, ya. Cuando usted va a reaccionar, ya el vigilante le dice, don Joan, ¿cómo está? No, pues, ya es muy complejo en el tema de la unión marital. De hecho, hablar de capitulaciones propiamente es muy complejo, porque tiene ese mismo requisito. Debe capitularse antes de. Y empecemos entonces a retrotraernos para decir, bueno, ¿y cuándo está viviendo usted acá? No, es imposible. Pero teniendo claro eso, de que la capitulación se hace antes de, en Colombia se permite capitular de 3 maneras. Algunos lo resumen en 2. Pues me voy por la tesis mayoritaria que hay 3 formas de capitular en Colombia. La primera es matando completamente la figura patrimonial. Es decir, entre las 2 personas que se van a casar no va a surgir régimen patrimonial. No va a haber sociedad conyugal. O sea, matamos la institución antes de decir si acepto. Ahí matamos completamente la institución. La segunda forma, yo tengo unos bienes propios. Yo tengo unos bienes propios. Y entonces yo no quiero que esos bienes propios nunca puedan ser ni siquiera objeto de yo capitulo excluyendo bienes. Vea, nos vamos a casar, pero yo tengo la casa, el carro, y yo no quiero que ese vehículo o que esa propiedad ingrese en el régimen patrimonial de los dos, que es la segunda forma. O la tercera forma que se permite es incluyendo bienes. Vea, yo sé que este bien es propio, esa casa es propia, pero vamos a incluir ese apartamento a la sociedad conyugal. O sea que de entrada cuando nos casemos ya va con el 50%. Y yo no puedo después ir a indicarle en un proceso, en un eventual proceso de liquidación de la sociedad conyugal de que ese bien es propio, porque para eso capitulé incluyendo el bien. Esas son las 3 formas que se permiten en Colombia para capitular. O sea que en la primera forma jamás existirá la sociedad conyugal. Perfecto, exactamente. En la primera forma nunca va a surgir la sociedad conyugal. En la segunda forma voy a sacar bienes y en la tercera forma voy a incluir algunos bienes en la sociedad conyugal. Y esa primera forma sí se da. O sea, bueno, mi Sí, amor, nos vamos a casar, pero tú y yo jamás vamos a ser socios. ¿Se da mucho? sí, la verdad es muy usual, pero es algo, yo no sé, yo llamo un fenómeno es algo social, vamos a ponerlo de esa manera. Cuando yo me voy a casar, y no quiero de pronto con eso hablar de forma peyorativa, pero estratos 1, 2 y 3 no capitulan de ninguna forma. No hay capitulaciones. Ahí yo me estoy casando porque me quiero casar, pero en aquellas familias ya estratos 4, 5, 6, 7 y siga de ahí para arriba, cuando hay patrimonio de por medio, por regla general se capitula. Esa es la regla general. Vamos a capitular. De todas formas, ahí existe Y un cambio grande porque, pues, vamos a capitular matando la figura matrimonial, matando, perdón, la figura patrimonial de una. listo. ¿Estás ahí, Joan?
Esperemos un momento que Joan vuelva, que su señal está un poquito lentica. Bueno, si tienen Pero dudas, está muy interesante. súper buena. Nos pueden escribir por el chat, pueden habilitar sus micrófonos. Cristian, ¿usted capituló o no, hermano? No, No. yo no capitulé. Ah, bueno, eso Qué está. pena. Dale. Me sacó la reunión, pero ya volví a ingresar. Ahorita estaba alguien alzando la mano, lo escuché, pero me sacó la reunión, entonces me tocó volver a ingresar. Listo. Ah, bueno, lo que decía, sí, claro, es importante tener en cuenta eso y allí funciona un poco el tema de los sentimientos y es, ¿cómo así, mi amor, que te vas a casar conmigo, estás enamorada de mí y me vas a sacar de tu herencia, pues, de lo que hay allí? Sí, sí, porque es que eso lo conseguí con el sudor de mi frente. A partir de este momento, sí, lo que consigamos lo vamos a tener juntos, pero entonces que haya claridad con eso. Y muchas veces yo creo que se dan problemas en las separaciones a nivel legal por este tipo de cosas. Se casa la pareja súper enamorada, por alguna razón se separan y el trabajo de toda una vida de una de las dos personas queda metido ahí en el 50%. Le voy a ser honesto. La dificultad más grande dentro de la vida cotidiana o dentro de ese ejercicio que desempeño como apoderado de partes en los procesos judiciales, en temas de divorcios como tal, son dos. Se pueden resumir en dos los problemas. Dos. El primero es cuál va a ser ese acuerdo respecto a nuestro hijo. Eso es lo primero problemático en un tema de un divorcio. Y lo segundo es cómo vamos a partir lo que hay. Esos son los dos problemas. Entonces mucha gente capitula y dice, ya me ahorré uno, ya sé que no vamos a pelear sino por nuestros hijos, pero ya al menos esta otra parte del tema del dinero ya me lo voy a ahorrar acá. Creo que Keila estaba alzando la mano, qué pena, ya hace rato, no sé si de pronto tiene alguna pregunta. Sí, realmente yo soy de aquí de El Salvador. Sí. Y acá en El Salvador existe cuando uno se casa, el convenio es ya sea bienes mancomunados desde todo, ¿verdad? O bienes mancomunados a partir del matrimonio, o sea, a partir de cuando uno se casa, lo que ya lleva uno queda fuera. Cada quien queda fuera de eso, ¿verdad? A partir de lo que se hace ya dentro del matrimonio. Y Sí. queda todo fuera, cada quien con su parte de lo que haga, sin tomar en cuenta lo que son los bienes del otro, ¿verdad? O sea, bienes separados. Pero una de las cuestiones que sí no tengo claro yo, que precisamente estoy ahorita separada de mi esposo, no nos hemos divorciado aún, son los bienes, no sé cómo será en Colombia, a través de herencia. No sé si entra dentro de lo que se hace, ¿verdad? Bueno, aquí un tema muy importante, incluso vale la pena tu aclaración, y es que estamos hablando de las leyes colombianas, ¿no? Johan nos podrá apoyar si conoce un poco de las leyes de otros países. Y sí, muy bueno tu aporte, y muchas gracias. Y bueno, Johan está allí pausado. Sí, Johan, el sonido. Johan, habilita tu... Ya. Qué pena, ahí me escuchan. Sí. ¿Sí? Sí, le estaba escuchando a Keila que ella es del Salvador. Sí. Y que en El Salvador básicamente hay una figura similar en el tema del matrimonio. O cuando me caso, como en el tema de incluir o excluir o saber o alcanzar a determinar de quién son los bienes cuando me caso. Si tengo bienes antes de o no. Hasta ahí le alcancé a escuchar, de ahí la señal me sacó. Sí. Sí, lo que le decía era de que cuando uno se casa ahí, pues uno pone, si son bienes mancomunados, se les dice en el contrato, ¿verdad? A partir del matrimonio, con base a lo que se haga, a partir de ahí. Lo que ya uno lleva, ya no entra en ese acuerdo, ¿verdad? Y la otra parte, bienes mancomunados, donde va todo, ¿verdad? Todo.
Y el otro es donde viene Exacto. desmancomunado, o sea, nada, o sea, cada quien con sus cosas, no importa que lo hagan dentro del matrimonio, cada quien lo que hizo se queda con lo que le corresponde, ¿verdad? Sin estar tomando las tres partes. Perfecto. Una duda que yo tenía era, yo sé que allá es la ley de Colombia, ¿verdad? Se Sí. volvió a cortar. Pero No, yo le estoy escuchando. ajá, no sé si usted sabrá algo en relación cuando dentro de esta situación así de contrato de bienes mancomunados, no sé si entra en cuenta lo que entra por herencia. Vale, cuando ya uno hace el contrato de bienes mancomunados, me imagino que dentro de ese tiempo, uno recibe una herencia, por ejemplo, pero como ya está dentro del matrimonio, podría de entrar. Claro, es un ingreso que tuviste en el matrimonio. Perfecto. Eso hay que Muy buena pregunta. capitularlo. Y es verdad lo que usted, es verdad lo que usted me decía. Ojo, de pronto los sistemas normativos por tratar pues de países distintos puede variar. La regla general, yo le voy a explicar desde el sistema de nosotros, es en el matrimonio, en ese aspecto de la sociedad conyugal ingresan todos los bienes que se consigan a título oneroso. Todo lo que venga por medio de gratuidad o que sea gratuito no hace parte de la sociedad conyugal. Ejemplo, yo me caso, no capitulamos, no tenemos capitulación. O sea, está la figura a flor de piel. Por cosas de la vida fallece mi mamá y yo inicio el proceso de sucesión de mi mamá y me adjudican en el proceso de sucesión de mi madre un apartamento. ¿Cómo me llegó a mí el apartamento? A partir de la sucesión. Es un acto gratuito. Yo no tuve que invertir dinero para poder adquirir ese. Joan, tu señal está muy débil. Sí. Joan, si quieres, puedes detener tu video y eso Ujú. pues, Y nos habla a través sin video. Esperemos un minutico. Okay. O te acercas al router, Joan. No sé si me alcanzó a escuchar hasta repítanos dónde iba. quedó No. incompleto. Repítenos desde que recibiste la herencia de tu mamá. Cristian, ¿me está escuchando? No sé si. Sí, se escucha, pero entrecortado, pero se escucha. Cortado. Listo. Listo. Ahora sí, entonces, Kela, no sé si me hice entender hasta ahí. O sea, si viene por tema de sucesión, o sea, me llega a mí a partir de un proceso de sucesión, esos bienes dentro del ordenamiento colombiano no hacen parte de la sociedad conyugal, porque llegó a título ¿cómo? A título gratuito. Yo no tuve que invertir nada para poder adquirir ese bien. Ojo, así haya capitulado. Si capitulé incluyendo bienes, es la única forma que pueda ingresar. El bien me llega a mí antes de, y cuando me voy a casar, pese que el bien era propio de que me llegó a título gratuito, yo lo quise incluir. Ahí es diferente, porque ya sí fue la voluntad mía de quererlo incluir en el haber social. Pero de resto, ese bien no va a ser parte de la sociedad conyugal. Eventualmente podrán que reclamar una mejora. Venga, es que usted recibió un apartamento, pero estaba sin estucar. Y nosotros, en vigencia del matrimonio, le cambiamos el enchape, le vaciamos una plancha, una losa y construimos otro piso. Entonces, esos son mejoras. Y sobre eso yo sí tengo derecho. Bueno, Joan, hemos hablado mucho de la pareja, pero no hemos hablado de los hijos. Entonces, volvamos al ejemplo. Te vas a vivir con tu subsodicha, 3 años de matrimonio y quedaron 2 hijos. ¿Cómo funciona ese tema patrimonial con los hijos? Antes de eso, Alba levantó la mano. Cuéntanos, Alba, si quieres hacernos una pregunta. Alba tiene ahí a la manito levantada. Ya habilitó el micrófono. Hola, Dale, buenas Alba. noches. Sí, yo quería hacer una pregunta. De pronto ahí me disculparán porque no, pues sí tiene que ver con el tema
es más de los hijos. Yo tengo entendido que, por ejemplo, yo tengo un hijo, ¿cierto? Pero yo nunca conviví con la persona. Pero resulta que si yo como mamá llego a fallecer, el papá del niño queda como con la patria potestades, que se llama, ¿cierto? Y en ese caso él tendría derecho a administrar todo lo que yo le pueda dejar a mi hijo, ¿cierto? ¿Hay alguna forma de que eso no sea así y se pueda de pronto nombrar otro tutor legal, o necesariamente porque él es el papá, él tiene derecho a administrarle todo lo que yo le pueda dejar a mi hijo? Así nunca hayamos convivido. Listo. Perfecto. Le escuché un poco, algunas cosas entrecortadas, pero creo que se refería a la figura de la patria potestad. Bueno, Alba, ¿me escucha? ella dice que tiene un hijo, nunca convivió Sí. con el papá, y ella, si fallece, entonces el padre quedaría con la patria potestad, Alba, no sé si me todas las escucha, si alguien me está responsabilidades. escuchando. Ahí me escucha. John Dairo te está repitiendo. Pero, Joan, pues si quieres le marcas. Cristian, dime. bueno, yo sí les voy a ofrecer una excusa grandísima porque hoy los datos el internet se ha comportado pues de manera nefasta y ha pues desafortunadamente interferido un poco y les ofrezco excusas. De hecho, me comprometo, si algo, extenderlo un poquitico más o volvernos a reunir en otra ocasión y poder también pues abordar otros temas, porque sé que la falla fue mía en esos momentos. El internet me ha jugado tres malas pasadas ya. Entonces, qué Mejor pena, antemano les disposición, ofrezco que es lo más excusas. importante para Alba, creo nosotros. que le escuchaba sobre el tema de la figura de la patria potestad y cómo opera esa figura a pesar de que el padre nunca ha convivido con ustedes, al padre del menor. Pero ella complementa algo y No, dice, sí, en caso de Sí, que ella muera. Alba. exacto. Yo lo Perfecto. que quisiera saber es todo lo que yo le pueda heredar a mi hijo, ¿cierto? Como Sí, naturalmente, si yo como madre llegara a fallecer, naturalmente el tutor legal sería el padre. Todo lo que yo le dejara a mi hijo, necesariamente el sí. papá lo va a administrar, o yo puedo nombrar otro tutor para que le administre esos bienes, porque, o más bien yo no, porque si me muero y eso no lo hago antes, o de pronto si uno puede hacer eso antes, otra persona que le administre lo que yo le pueda haber dejado y que no sea el papá, porque al fin y al cabo nunca conviví con él. Es como esa la duda, ¿cierto? Si se puede nombrar Perfecto, otro tutor tranquila. legal. Claro que sí, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dentro de nuestro ordenamiento colombiano, a partir de que soy padre, nace unas figuras. Y una de esas figuras es la que usted se ha referido como patria potestad. Entonces, ¿qué pasa? La patria potestad básicamente me permite a mí realizar dos actuaciones nomás frente a mis hijos. Uno es la administración de los bienes de esos menores de edad. O sea, todo el tema de administración legal de bienes de los menores de edad. O lo que han denominado el usufructo legal que tienen los padres frente a los bienes de sus hijos, ¿cierto? Y lo segundo es que en ejercicio de esa patria potestad yo puedo realizar la representación judicial o administrativa de esos hijos que yo tenga que sean menores de edad. Entonces,
Ah, bueno, y aquí le añado una cosita que surgió recientemente. Es de que en ejercicio de esa patria potestad han entendido que los permisos para salir del país hacen parte del componente de la representación administrativa y por eso se necesita autorización del otro padre para poder salir. Pero que es en ejercicio de la patria potestad y de esa aristica de la actuación administrativa. Entonces, cuando Alba nos dice, venga, ¿qué va a pasar si en ejercicio de esa administración de bienes que tiene el papá de mi hijo por el tema de la patria potestad, qué va a pasar si yo fallezco? ¿Puedo cambiar o no esa situación? Yo le digo de entrada, sí. La única forma de usted poder cambiar ese aspecto o esa disposición legal es a partir de dejar por testamento, tiene que nombrar quién va a ser el tema del guardador de ese menor de edad. ¿Quién va a ser el guardador de esa persona? Y en ese entendido, ¿quién va a administrar los bienes? Porque de lo contrario, si usted no lo hace, ese derecho o ese deber obligación está en cabeza del padre. El padre lo va a realizar de manera directa sin intervención de ninguna otra persona. O sea que usted tendría que matar la figura. ¿Y cómo la mata? Con una escritura pública, dejando su testamento donde le diga que en caso de fallecer, la administración de los bienes de su hijo menor de edad van a estar en cabeza de y dejar los datos de la persona. Solo se puede hacer en vida. Una vez que ya no esté, ya no hay nada que hacer. Sí, sí. Ah, vale, mil gracias. Por acá, Johan, hay otra pregunta. Y pregunta Francis. Francis está en Venezuela. Johan, ¿me escuchas? Está pausado el video de Johan. Ajá, eso veo. Pues está jugando con los hijos allá a congelado. Sí, stop. Jugando congelado. Alba, entonces sí me dice entender ahí esa partecita. Si de pronto sí me escuchó. Sí, te escuchamos bien. Te escuchamos bien la partecita. Sí, te escuchamos bien. Johan, por acá hay una pregunta. Francis pregunta desde Venezuela. Ella dice que está muy feliz Sí. En su soltería, pero que aparte de eso, que perdió el contacto con el papá de su hijo. Solicitando la patria potestad, quiere solicitar la patria potestad para poder viajar. Si es posible que un tribunal se la pueda ceder, teniendo en cuenta que no tiene contacto con su hijo. Digo, con el papá. Cristian, qué pena. Le escuché entrecortado. Ok, Si me la puede repetir, qué pena. claro que sí. Dice Francis desde Venezuela que perdió el contacto con el papá de su hijo, que quisiera viajar fuera del país, pero como no tiene contacto con el papá, ¿será que un tribunal le puede ceder esa patria potestad? Listo. ¿Qué es lo que pasa? La figura de la patria potestad, yo puedo hacer varias cosas con ella. ¿Ahí me escucha, ¿Sí? Cristian? Sí. Sí, claro. Johan. Johan. Cristian, ahí me Sí. escucha, yo les escucho, no sé Sí. si me están escuchando. Listo. Sí, sí lo estamos La patria escuchando. potestad, perfecto. Entonces, la patria potestad surge no más por el hecho de ser padre. Dentro de nuestro sistema se permite unos aspectos de suspensión o privación. Yo puedo suspender al otro padre de la patria potestad o lo puedo privar. ¿Cuál es la diferencia entre suspender o privar? Que si yo privo de la patria potestad a una persona, ella no se rehabilita. Es decir, vamos a poner en un ejemplo. El papá fue condenado por un delito de acto sexual abusivo con la hija o con el hijo, ¿cierto? El papá hizo acto sexual abusivo con la hija o con el hijo. Automáticamente eso es una causal desde nuestra legislación para privar de la patria potestad. Entonces,
Una vez el juez declare esta privación, no va a haber lugar a que se vuelva a rehabilitar la patria potestad. Distinto es a la suspensión. Ejemplo, el padre abandonó emocionalmente a su hijo. No sé nada absolutamente de él, como en el caso que nos plantea en el tema de la pregunta. No sé absolutamente de nada del padre de mi hijo. ¿Qué hago yo allí? Como hay un tema de abandono totalmente por el padre, busco la suspensión de la patria potestad. Y cuando tenga esa suspensión de la patria potestad, va a estar en cabeza exclusiva de uno de los dos padres. Esto es, pues del que no la tiene suspendida, esas disposiciones de administrar los bienes y esa disposición de representarlo judicial y administrativamente. Ah, pero qué bien. Entonces, en ese orden de ideas, ella podría viajar con su hijo cuando esa suspensión se dé. Exacto, sí, exacto. Lo único es que eventualmente cuando él aparezca, o sea, si el padre llega otra vez y aparece, él puede ir a pedir el levantamiento de esa suspensión. Pero de la suspensión es un paso para la privación. Si la suspensión se da por el tema del abandono, estando esa suspensión ya decretada por un juez por más de 2 años, y el padre no ha aparecido, yo qué le digo al juez, venga, ya no me interesa la suspensión, sino que prívelo de la patria potestad. Y aquí quiero hacer hincapié en algo, venga. El tema de que esté la patria potestad suspendida o privada no corta las obligaciones o el vínculo paterno-filial. Ojo, ese tema de las obligaciones que se tenga de manera recíproca entre padre e hijo no las va a cortar la suspensión de la patria potestad. Entonces no es que el padre va a decir después, no, yo no le doy alimentos porque la patria potestad está suspendida o está privada. No, señor. Tiene la obligación de aportar los alimentos, solo que esta figura la tiene suspendida o privada. Johan, ahorita como para ir cerrando, me gustaría de pronto que hablara sobre esta parte de los alimentos. Entonces, luego de la separación, hablamos de la pareja, como decía ahorita Yonda. ¿Qué sigue con la parte de los alimentos? O sea, ¿qué tiene derecho mi hijo? ¿Qué tiene derecho esos hijos que quedan de esa unión marital de hecho o de esa relación de pareja, de ese matrimonio? Perfecto. Frente a los hijos, una vez se culmina el vínculo o inclusive, como en el caso de las preguntas que nos hicieron, venga, es que nunca vivimos, no comimos, pero tenemos un hijo en común. Frente a ese hijo, existe una obligación alimentaria de por lo menos hasta que cumpla 25 años de edad. ¿Por qué le digo por lo menos? Si uno va y mira la norma como está diseñada, indica que hasta los 18, pero si mi hijo continúa estudiando, yo voy a tener esa obligación hasta los 25 años, esto atendiendo a unos criterios de hacer como una especie de comparación de normas con el sistema laboral. ¿Hasta cuándo es beneficiario mi hijo en un tema de una pensión de sobrevivientes? Hasta los 25 años. Entonces, ese aspecto, o sea, ese tema de cómo se aplicaba la pensión de sobrevivientes para los hijos, se trajo a las normas del Código Civil y especialmente en el tema de asuntos de familia, y dijeron, venga, si allá tiene derecho a una pensión hasta los 25, pues acá entonces los alimentos también hasta los 25 años de edad. Pero eso ha venido cambiando. Puede ser un poquitico más o puede ser un poquitico menos. ¿Por qué le digo que puede ser más o menos? Porque todo va a variar dependiendo las condiciones que dieron lugar a la fijación de la cuota de alimentos, 1, y 2, a las herramientas que tenga esa persona para poder enfrentar la vida. Una de esas herramientas o el criterio de esas herramientas por general es la educación. Se dice que hasta los 25 porque es la edad que por regla general una persona está alcanzando el nivel de profesional o de técnico, ¿cierto? Y va a coger herramientas para poder entrar en la vida laboral. Pero si mi hijo se graduó a los 18 años del bachillerato,
entró a estudiar a la universidad a los 20, 21, 22 años. Una carrera universitaria dura a lo sumo 5 años, yéndonos bien. O sea que esa barrera de los 25 va a estar un poquitico más allá. Y entonces hemos encontrado decisiones del juez constitucional o en sede de tutela, o como se conoce en otros países como ese derecho de amparo. Hemos encontrado decisiones de jueces indicando que no es posible levantar ese derecho de alimentos a los 25 años o de exonerar al padre de la obligación alimentaria a los 25 años, porque esa persona no tiene todavía herramientas laborales para poder entrar a un mundo, valga la redundancia, laboral. Por eso, esa barrera de los 25 se extiende un poquitico más. Joan, Sí. te preguntaba ahorita, dentro de la sociedad conyugal, entonces te separas a los 3 años, quedan 2 hijos. ¿Cómo funciona ese tema ahí del patrimonio con ellos? ¿Me escuchaste? John, ahí le estoy escuchando. Le escuché la primera parte entrecortado, pero no sé si me la pueda repetir, qué pena. Sí, que dentro de la sociedad conyugal, entonces tú vas a hacer una sociedad conyugal de hecho. ¿Listo? Tienes 2 casas y tienes un carro. O sea que a los 3 años que te separas, tu cónyuge no tiene derecho a nada porque eso fue conseguido por fuera de esa relación. Pero quedaron 2 hijos. ¿Me escuchaste? Estás con problemas de audio. No, sí. Y como no alcancé a escucharle toda, me da susto interpretar la pregunta. Te la vuelvo a repetir. Porque no alcancé a escucharle toda la pregunta. Te la vuelvo a repetir. Te separaste a los 3 años. Listo, una unión marital de hecho. ¿Hasta ahí está claro? Está grave ahí de señal. Qué pecado. Qué pecado, está desesperado, desesperado. Voltea. Total. ¿Será que Microsoft Teams utiliza menos datos que Zoom? Porque vamos, él es profesor de la universidad de la... UNAD. No, espere, se me escapó del Politécnico Gran Colombiano. Él es profesor de allá de Derecho. Yonda, ahí, qué pena. Escuchas. No sé si me puedo hacer la pregunta. Sí, ahí le escucho mucho mejor. Bien? ¿Me escuchas fluido? Sí, ahí le escucho mucho mejor. Tienes 2 apartamentos y un carro, te metes en una unión Sí. marital de hecho, a los 3 años te separas, o sea que tu cónyuge no tiene derecho a nada porque eso fue conseguido antes de. ¿Está ahí? ¿Está claro? Se volvió a pausar. Hasta ahí. Sí, por Ahí. acá. Por Bueno, acá en Hasta no me veo Facebook. las manos a ver. Sí, Ahí le mandaron unas caritas enfadadas en Facebook. Ahí como para que... bueno, y la pregunta es, te separas a los 3 años, pero quedaron 2 hijos. Cuéntame, Joan, si escuchas ahí. A las 10 de la noche se jode la señal de Joan en la casa. Salió, ya entró. Joan. Joan, ¿ahí escuchas? Otra vez está pausada. Ok. Todo es perfecto. Perfecto, paciencia. Cristian. Dime, Joan. Joan, ¿me escuchas? Sí, ahí le escucho.
Si quieres, te propongo que cierres el video. Apaga el video, que eso te consume menos datos y terminamos escuchando. Listo, ¿Ahí me escuchas súper bien? sí, ahí lo escucho mucho mejor. Bueno, entonces el tema es que a los 3 años terminas tu sociedad conyugal de hecho, pero quedaron 2 hijos. Entonces, con los hijos, ¿cómo funciona el tema del patrimonio? Perfecto. Ojo que en todos los sistemas hasta el momento, bueno, en lo poco que he estudiado en los sistemas latinoamericanos, opera de manera similar porque la descendencia de nosotros, al menos en el tema civil, viene desde el código chileno. Entonces, venimos con toda esa cultura y eso impacta entonces, impactó Chile, Argentina, Colombia, Panamá, Perú. Es la misma, o sea, es la misma reseña histórica normativa. Y frente a eso hay que tener algo muy claro, es de que la sociedad conyugal es algo que interesa a quién al momento de liquidar a las dos personas que se casaron. Verbigracia, si estamos en la unión marital de hecho, la liquidación de la sociedad patrimonial también es algo que le interesa a esas dos personas que vivieron en unión marital de hecho, o lo que anteriormente se llamaba concubinato, ¿cierto? Dicho de otras palabras, los hijos en las liquidaciones de las sociedades conyugales o patrimoniales no tienen derecho. ¿Y por qué no? Porque eventualmente lo que puedan tener los hijos es una expectativa de derecho de que esos bienes o ese patrimonio que tengan los padres se transmita a ellos por ese evento o ese fenómeno de sucesión por causa de muerte. Pero de entrada, en el aspecto de la liquidación, al menos en el ámbito de familia, cuando estamos liquidando la sociedad conyugal o marital, no tienen ningún derecho los hijos menores de edad. O sea, solamente en el momento de la muerte, por lo pronto lo que tienen que hacer es responder por su cuidado normal, el estudio, su comida y su Sí, techo. exacto. No más tendrán una expectativa. Johan, Realiza con la muerte del padre. El padre fallece, sea algo que se llama delación de la herencia, eso es un tema de un llamado, se hace un llamado a quien tenga vocación hereditaria. Sí, ¿me escucha? Sí, te sí. estamos escuchando, Joan. Cristian, Joan, hay una última pregunta ya para que cerremos la sala. Dice Francis, desde los 5 años cubro todos los gastos de mi hijo y requiero viajar a España para visitar a mi hija y la última vez que lo localizó el abogado dijo que no daría ningún permiso. ¿Ahí ya qué podría hacer? ¿en dónde se En encuentra? Venezuela, ella está en Venezuela. Cristian, ¿en qué lugar se encuentra la persona? En Venezuela. Venezuela. Hola, Cristian. Joan, ¿estás ahí? Joan, Cristian, ¿me Joan, escucha? Joan, está en sí, Venezuela. Está la señora en Venezuela. Cristian, en qué país o en qué ciudad se encuentra la persona? en Venezuela. Listo. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, me está indicando es, desde lo que le entiendo, la persona está en Venezuela, el hijo está en España o el otro padre está en España y necesitan salir del país. No, no, no. No, el niño está también en Venezuela con la mamá que ella responde desde los 5 años por el niño. O sea, ella siempre ha respondido por el niño. El papá nunca, por lo que a entender acá, nunca ha aportado económicamente por él, pero no quiere dar el permiso para viajar fuera del país, según lo que le dijo el abogado. No, está grave la señal. 17. No, Si quieres, vamos. no, vamos finalizando. Esperemos que Joan entre para que cerremos con él. Mm, Podemos reprogramar y continuar el próximo miércoles.
Ahí sí, Cristian, sí. hagamos algo, si de pronto no, porque la pregunta Quizás sería bueno. me interesa, es compleja, o sea, la pregunta es compleja y me gustaría resolvérsela a la persona. Y con la señal así no vamos de pronto a poder. Si quiere, se la y que le deje un número o algo y yo le regalo el audio donde le explique el por qué. Porque no, o sea, no la he podido escuchar bien. Vale. De entrada, Te mando la foto, Cristian, a tu WhatsApp para que... Porfa. Sí, yo la envío a Johan. sí, porfa. Listo. Perfecto, Listo. porque es que de entrada hay que tener dos cosas claras. ¿Ahí me escucha? ¿Sí? Sí, porque de entrada hay que tener unas cosas claras y es cuando el menor de edad, o más bien, cuando necesito regular visitas o alimentos, o necesito permisos para salir del país y está en conflicto, o no llames en conflicto intereses de dos países, en este caso es, el menor está en Colombia, el papá en Estados Unidos, o está en Venezuela, el otro papá está en España, tenemos que acudir a unos tratados internacionales que regulan la materia. Entonces tendríamos que analizar los países en conflicto y a partir de los países que están en conflicto, el tratado, mirar si lo han suscrito los dos y desde ahí buscar ayuda con la entidad que regula en el otro país ese convenio. Ejemplo, en Colombia, todos esos tratados los regula el ICBF, o sea que tendríamos que mirar qué institución similar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que opera en Colombia, está en ese otro país para que pueda hacer la recepción del requerimiento y poder aplicar. Entonces sí me gustaría solucionárselo, pero de pronto si le escriben la pregunta a usted me la comparte y yo con... Claro que sí, Johan. Entonces, pero muchas gracias a todos por conectarse. Yonda, es tu programa, entonces te regalo el cierre. Bueno, esto es una tertulia, se trata de esto, de compartir una cantidad de experiencias y de inquietudes al respecto. Vamos a tratar de continuar la próxima semana porque hay muchísimas inquietudes acá. La idea es que no nos pasemos de una hora, ya llevamos hora Ajá. y bueno, muchísimas gracias a todos. Recuerden que pueden invitar a otras personas para que nos acompañen. Este es un espacio de crecimiento para todos los que quieran estar acá con nosotros. Agradecemos muchísimo que estén acá y nos veremos el próximo miércoles. Muchas gracias a todos. Joan, muy amable por acompañarnos. Todo salió muy bien. Agradecemos tu bondad y Francis, acompañarnos. me escribes entonces la pregunta, escríbeme la pregunta y yo se la transfiero al doctor. Muchas gracias a todos, bienvenido. Los invito entonces para que sigan la comunidad profundamente. Yonda, muchas gracias. Johan, muchas gracias. Y chicos, Dios los bendiga a todos. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias, hasta luego, chao. No, que esté muy bien, hasta luego.